hermanos, vamos a tomar nuestros lugares para seguir adelante con la conferencia. Última lección, hermanos. Antes de ella vamos a invitar a nuestro hermano Gustavo García para que nos dirija a Dios en palabras de oración. Después tendremos un canto con nuestro hermano Juan Reyes. Y terminando el canto, hermano José, pasas a dirigir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano José Gámez ayer fue presentado. Nuestro hermano predica en la congregación de Spring, Texas. Ya tiene 13 años ahí predicando el hermano y tiene 2 hijas. Es un excelente siervo de Dios, predica excelente la palabra y esperamos, hermanos, ser nutridos con el consejo de nuestro Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, para ir a Dios en palabra de Dios. Vamos a orar. Poderoso Padre, nuestro Dios, estamos aquí en esta hora de la tarde, llenos de gozo y de alegría, Padre, porque hemos cantado, hemos meditado en tu palabra. Gracias, poderoso Dios, por otorgarnos la gran bendición de juntarnos y disfrutar, Padre, de estas reuniones que el día de ayer, el día de hoy, Padre, se han llevado a cabo. Padre Celestial, seguimos aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias porque hay hermanos, personas que están dispuestas a predicarla, a enseñarla a tu pueblo y corazones dispuestos también a recibir. Ayúdanos, Padre, para que juntos podamos, Padre, seguir glorificando tu nombre y ser edificados a través de tu santa palabra, palabra que viene desde el cielo, bendito Dios, para bendición de nuestras vidas, mientras estamos en este mundo, Padre, y después de que partamos. A ti pues, Padre, en todo sea la honra, sea la gloria y las muchas gracias, Padre, pues en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ayúdanos pues en esta hora, bendice a nuestro hermano que ha de traer la palabra, úsalo como instrumento tuyo en tus manos. Y gracias, Padre, nuevamente por la gran bendición de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento. Himno número 147, el maestro ruge la tempestad. Himno número 147. Maestro, ruge la tempestad. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. Desde aquí perezcamos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quiere se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, que busco con ansiedad
no puedo en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Por entonces conmigo no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar en esta tarde, como lo he mencionado, delante de ustedes y poder compartir una porción más de la palabra de nuestro Dios. El día de ayer me sentí, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero hay ciertas compañías que cuando estaba manejando en el camino, dice en la parte de atrás de pues, esos camiones grandes, dice que está controlada la velocidad en ese camión y que solamente dice a 60 millas por hora. Estamos aquí en Estados Unidos. Ayer así me sentía, hermanos, porque estaba en español y apenas iba agarrando vuelo y sentía que tenía que pararme para brincar después para inglés. Pero ahorita ya no tenemos ese freno, ¿verdad? Ahorita ya estamos, como dijo el hermano Daniel ayer, ahora sí derechito, ¿verdad? No hay nada que nos detenga. Hermanos, agradezco primero que nada pues, al hermano Edilfonso, a los ancianos de aquí de la congregación, a la congregación local aquí en Edinburgh y a las congregaciones que han organizado este evento. Como hermano lo expresó, estamos pues contentos de que han tomado o han tenido a bien hacernos esa invitación para poder participar en estas conferencias y pues sobre todo agradecido por cada uno de los hermanos que han predicado, que han tomado ya su lugar. En lo personal pues he sido grandemente edificado con los temas que ellos han predicado. Y pues hermanos, me toca en esta ocasión el tercero de los temas que se me habían asignado, y este está titulado La belleza de la unidad. Bueno, este es un tema que es importante dentro de la iglesia y personalmente considero que hablar de este tema es uno de los temas que muchas de las veces se habla dentro de la iglesia. Pero creo también que la razón por la cual se habla en muchas ocasiones es porque no lo estamos practicando, o si lo estamos practicando, no lo estamos practicando de acuerdo a como Dios lo viene a estipular en su palabra. De hecho, creo que la mayoría de las veces que este tema se presenta más que nada de una parte o de un lado emocional o basado en la emoción local, lo cual es bueno porque debe haber amor dentro de la iglesia. Pero bueno, muchas de las veces se deja a un lado la parte doctrinal, que fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar en cuanto a la doctrina. Mi propósito entonces para tratar con este tema, la belleza de la unidad, me hace pensar en algo, que para que yo pueda apreciar la belleza de algo, yo tengo que comprenderlo y tengo que entenderlo y asimilarlo. Y una vez que yo vengo entonces a comprender la unidad, ahora sí puedo yo apreciar
la belleza de ella porque he comprendido exactamente lo que es la unidad y las características que la unidad bíblica debe tener. Y entonces, ahora sí vuelvo a repetir, si yo entiendo esas cualidades y características, entonces yo puedo apreciar la belleza de la unidad de la cual la palabra de Dios nos habla. Con eso en mente, hermanos, vamos a tocar 4 puntos en esta ocasión. Y espero que el tiempo me alcance para terminarlos todos. En primer lugar, mi propósito es comenzar definiendo cuál es la unidad que Dios demanda en su palabra. En segundo lugar, una vez que hemos definido esto, me gustaría hacer una pregunta a la cual vamos a responder. ¿Cómo se logra la unidad que Cristo demanda o la unidad que Dios demanda en su palabra? Como tercer punto, ahora sí, porque ya hemos definido esa unidad, ya hemos mirado cómo se logra. En tercer lugar, miraremos ahora sí las cualidades de la belleza de la unidad que la Biblia nos enseña, para finalmente terminar hablando acerca de algunos problemas que vienen a afectar la unidad y vienen a afectar esa belleza que la unidad debe de tener. Por eso, hermanos, vamos a hablar y empezar con nuestro primer punto. ¿Cuál es la unidad que Dios demanda en su palabra? Y si usted piensa de la unidad y usted piensa cuál es la unidad que Dios espera de la iglesia, creo que la mente de usted debería ir para Juan capítulo 17, que es en Juan capítulo 17 donde nosotros venimos a encontrar una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente orando por la unidad. Y hermanos, es entonces ahí donde me gustaría comenzar como nuestro punto de partida, porque yo considero que cuando analizamos esta oración del Señor Jesucristo, Él nos ha dejado ahí ya muy en claro qué era lo que Él esperaba cuando Él oró por la unidad de la iglesia. Pero antes de que usted comience a considerar Juan capítulo 17, considere lo que dice Juan capítulo 13 y versículo 1. Porque déjenme decirles, hermanos, que esta oración que el Señor Jesucristo vino a hacer allá en Juan 17 es una oración que tiene mucha emoción. Es una oración en la cual el sentimiento del Señor Jesucristo viene a manifestarse, específicamente el amor y la preocupación que Él tenía por sus discípulos, pero más aún allá mirando hacia el futuro, hacia la iglesia. Y por lo tanto, en esa oración uno puede mirar ambas cosas. Y dice el versículo, capítulo 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice ahí, los amó hasta el fin. Y ese amor que Él tuvo, con el cual los amó hasta el fin, se manifiesta en esa oración del capítulo 17, hablando acerca de la unidad de la iglesia. Pero hermanos, no tenemos el tiempo para tocar, obviamente, todos los versículos, comenzando del versículo 1 al versículo 26, que hablan precisamente de este asunto, pero sí vamos a mirar varias cosas que encontramos aquí en el capítulo 17. En primer lugar, quiero que considere usted lo que leemos en el versículo 14, capítulo 17 y versículo 14, dice ahí, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiero que note usted esa primera frase que encontramos. Cuando el Señor Jesucristo está orando, Él dice, yo les he dado tu palabra. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. Él había instruido a los apóstoles. Ahora recuerde, ¿de dónde venía esa palabra? El Señor en múltiples ocasiones declaró, la palabra que yo os he hablado no es mía, sino que lo que yo recibí del Padre, eso es exactamente lo que yo les he dado a ustedes. Por lo tanto, lo que Él está hablando aquí es que la palabra la cual Él había compartido con sus discípulos era la palabra que Él había recibido del Padre, y por lo tanto dice, Padre, yo les he dado tu palabra. Esta parte, hermanos, viene a ser importante porque ahora nosotros venimos a pensar cuál es la importancia de que Él les dio su palabra. No creo que es el versículo 15 también. Dice ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y usted puede comenzar entonces a pensar que la razón por la cual el Señor Jesucristo dice que Él les dio la palabra a los apóstoles era para que se cumpliera lo que leemos en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido reveladas mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo interesante. El apóstol Pedro nos declara que todas las cosas que pertenecen a la vida, esto es nuestra vida personal, y a la piedad, esto es nuestro ámbito religioso, mediante el conocimiento de la palabra, tenemos nosotros la información y la sabiduría para que nos ayude en todo aspecto de nuestra vida, sea mi aspecto en mi vida personal o sea mi aspecto en mi vida religiosa. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene ese poder para poder guiarme en toda decisión que yo venga a tomar. Por lo tanto, miramos aquí que el Señor Jesucristo les dio la palabra que Él recibió del Padre para que ellos supieran cómo tomar decisiones en todo aspecto de sus vidas. Pero hermanos, no solamente fue con ese propósito, porque recuerde, hay mal en el mundo y ellos están en el mundo, y no te pido que los saques de él, sino que los guardes del mal. Satanás iba a estar trabajando fuertemente en contra de los apóstoles. Y usted recordará Mateo capítulo 4, específicamente el versículo 4, versículo 7 y el versículo 10, encontramos 3 veces una misma frase que se repite: escrito está. Cada vez que Satanás atacó al Señor Jesucristo, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, Él pudo defenderse contra los ataques de Satanás. Los apóstoles entonces para eso también estaban la palabra, para poder defenderse en cuanto a los ataques de Satanás. Pero ahora quiero que mire algo más que viene a incluirnos a nosotros. Dice el versículo 17 lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Algo más, hermanos, que la palabra de Dios iba a hacer en los apóstoles, además de darles todo lo necesario para la vida y la piedad, para defenderse entre los ataques de Satanás, era para santificarlos. Y la palabra santificarlos, cuando nosotros analizamos la palabra griega, siempre normalmente escuchamos que la palabra santo es algo apartado para un uso especial. Y sí, ¿verdad? Es una definición correcta. Estamos hablando de algo que ha sido separado de las cosas profanas para ahora darle un uso dedicado a Dios. Eso es lo que la palabra santo es. Y lo que el Señor está declarando aquí en Juan capítulo 17 y el versículo 17, que le está pidiendo al Padre que los santifique por medio de la palabra, que los saque de lo profano y los ponga y prepare para su servicio. Y hermano, esto es importante porque la palabra santo realmente tiene 2 significados. Número 1, que nos va a purificar, nos va a limpiar y nos va a quitar todo mal, toda mancha y todo pecado, y en ese sentido nos quita de las cosas profanas. Pero el segundo significado es que ahora me viene a dedicar para un uso especial. Y en este caso los apóstoles tenían un trabajo especial. ¿Cuál era el trabajo que ellos tenían? En el cual entramos nosotros. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también en ellos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, hermanos, miramos aquí que el Señor está orando ahora por los que iban a creer por la palabra de ellos. Pero recuerden, la palabra no era la palabra de ellos, era la que Cristo recibió del Padre y Él compartió con los apóstoles, y ahora esa palabra, por medio de ella, ellos iban a ser más discípulos. Y lo que el Señor está hablando, que cuando los apóstoles vengan a instruir y a ser más discípulos, ellos vengan a ser enseñados e instruidos en la misma palabra que ellos fueron instruidos originalmente. Y una vez entonces que ellos han querido ser instruidos con esa palabra, se cumple el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo le hago la pregunta: ¿podemos nosotros entender cuál es la unidad que hay en la deidad? Y usted lo vio en el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Bueno, lo que miramos aquí es mirando a la deidad trabajando en unidad. Y usted mira la decisión cuando se trata de crear al hombre. Y la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice ahí, dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está trabajando en acuerdo, una misma mente, un mismo propósito. Y luego usted puede mirar esa unidad otra vez ahora cuando hay problemas, porque llegamos a Génesis capítulo 11 y ahora miramos que estaban tratando de construir una torre y algo que iba en contra de la voluntad de Dios para no dispersarse por el resto de la tierra, y Dios toma una decisión y Dios dice: descendamos y confundamos su lenguaje. Miramos a través de la historia que incluso en el plan que Dios hace para la redención del hombre, en el libro de Isaías, obviamente hablando de Isaías hacia el pueblo de Israel, pero aplicado también a Jesucristo, la pregunta que se hizo en el cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo responde. Por lo tanto, hermanos, miramos aquí que ese es el tipo de unidad que el Señor miró y tuvo en mente para la iglesia. Pero que esa iba a ser una unidad basada en la palabra que el Padre le había dado al Hijo, que el Hijo le había dado a los apóstoles, obviamente que el Espíritu Santo vino y les ayudó a los apóstoles a recordar todas las cosas que habían aprendido del Padre. Y ahora esa palabra la van a usar ellos para comenzar a ser otros discípulos, y que la unidad con esos discípulos sea la misma que había entre los apóstoles. Y hermanos, esto nos viene a traer entonces a un punto importante, porque vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, texto que ya conocemos. Y ahí el Señor nos manda, o manda a los apóstoles originalmente, que Él ha recibido toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, y por tanto les dice: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como lo mencioné ayer, a veces pensamos que hasta ahí es y ya terminamos. Pero el versículo 20 dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto implica que los apóstoles, para ser discípulos, tenían que asegurarse de enseñarles todas las cosas que el Señor Jesucristo había mandado. Y entonces dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué miramos, hermanos? ¿Cuál es la unidad que Dios espera entonces en la iglesia? La unidad por la cual Él oró, dijo, fue una unidad en la cual yo me he asegurado de darles la palabra que tú me diste, hablando con el Padre. Esa palabra los va a santificar, los va a guardar del mal, y esa palabra la van a utilizar ellos para ser otros discípulos. Al hacerlos, ellos los van a instruir y enseñar para que la obra siga siendo multiplicada. Pero ¿de dónde viene a depender la unidad? De que esa palabra que originalmente se dio en el cielo sea la palabra que está enseñando en todos los nuevos discípulos. Esa es la unidad, hermanos, que Dios tuvo en mente. Una unidad la cual está basada en su palabra. Amén. Una unidad la cual Jesucristo vino a orar, y fue una unidad la cual la iglesia debería de hacer todo lo posible por lograr. ¿Y sabe qué? Que se logró. Porque usted llega a Hechos capítulo 2 y el versículo 42, y que leemos ahí. El versículo 41 dice que los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Pero ¿qué es el versículo 42? Así que los que habían recibido la palabra, aquellos que se habían bautizado, que habían sido añadidos, ¿qué estaban haciendo? Permanecían en la doctrina de los apóstoles. Esa es la unidad. Esa es exactamente la unidad por la cual Jesucristo oró, y se logró porque Él le dio la palabra a sus apóstoles. Ellos la utilizaron como Cristo les pidió que la utilizaran, lograron hacer discípulos, y ahora sus discípulos están permaneciendo en esa doctrina. Esa es la unidad por la cual Él oró. Entonces entendemos ahora sí el principio. Recuerda, el segundo punto ahora es una pregunta: ¿cómo logramos nosotros esa misma unidad hoy en día en la iglesia? Para eso quiero mirar un pasaje de la Escritura. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 28. Nuevamente, Mateo capítulo 20, versículos 25 al versículo 28. Note lo que dice aquí la Escritura. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tocamos este pasaje? Porque usted vio que para que la unidad se cumpliera como Cristo oró en el primer siglo, los apóstoles tuvieron que usar esa palabra, enseñarla sin pervertirla y enseñarla por completo, y los que creyeron permanecían en esa doctrina, y eso fue lo que traía esa unidad. Pero ahora estamos hablando ya de un tiempo en el cual ya no hay apóstoles, pero estamos hablando de un tiempo en el cual ahora tenemos nosotros predicadores y evangelistas, y hay ancianos, y hay hermanos que están enseñando y están instruyendo en nuestras congregaciones. Y entonces eso implica que ahora la responsabilidad para poder lograr esa unidad que se logró en el primer siglo, la responsabilidad viene a caer entonces hoy en día sobre ancianos, predicadores, diáconos, evangelistas y todos los que acabamos de mencionar. Ahora, note usted el tipo de liderazgo que Dios espera que haya dentro de la iglesia. Es más, de hecho, aquí nos viene a decir, hacer un contraste. Miren cómo hay los líderes en el mundo y vean las características de ellos, pero cuando venga el reino, la iglesia, en el reino no se va a liderar la iglesia de la misma manera que hay liderazgo en el mundo. Ahora, note usted cómo vino a ser el contraste, porque en el versículo 25 dice entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, esta es la primera parte, se enseñorean de ellas. Esa es la primera característica que él dice, los gobernantes de aquí del mundo, la manera como ellos dirigen o como gobiernan es, se enseñorean. Pero segundo, dice ahí mismo también el versículo 25, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ejercen dominio. Pero ahora, hermanos, quiero entonces definir qué es lo que significan esas palabras, porque esos significados son importantes. La primera característica dice que ellos vienen a enseñorearse. La palabra griega que encontramos ahí cuando vamos a los diccionarios y a los lexicógrafos del idioma griego y miramos que esa palabra qué significa en español, enseñorearse dice ahí que mantienen bajo sujeción, son amos de y son enseñoreadores. Están ejerciendo cierta autoridad. La segunda palabra, hermanos, que encontramos aquí en el versículo 26 es ejercen potestad, u otra traducción, ejercen dominio. Esa palabra es una palabra compuesta y de hecho hay una palabra raíz, la palabra exesti, y esta palabra bajo el contexto que estamos mirando implica la libertad de hacer como a uno le place. Ahora vamos sí a juntar estos dos términos, porque lo que el Señor está diciendo es que aquellos que eran líderes entre el mundo en ese tiempo, la manera como ellos guiaban era que aquellos sobre los cuales ellos se enseñoreaban hacían conforme a la voluntad de ellos, a lo que mencionó nuestro hermano Manuel. Ellos dice entonces, ellos vienen a enseñorearse, a hacer que se haga la voluntad de ellos, no la voluntad de alguien más, sino hacer como ellos les place, y sobre quienes ellos señorean van a hacer lo que ellos están diciendo. Hermanos, esto es peligroso porque el Señor dijo, en el reino no va a ser así. Y quiero que usted se ponga en este momento en la mente de los apóstoles mientras que escuchan esta enseñanza del Señor, porque en la mente de ellos tiene que venir en ese momento la manera como dirigían los fariseos, la manera como dirigían los saduceos, la manera como dirigían aquellos oficiales del gobierno romano, que la gente que estaba bajo ellos les tenía miedo, les tenía temor y hacían conforme a la voluntad de estos gobernantes. Ellos entendieron rápido lo que el Señor decía. Pero ahora es el contraste, versículo 27, el Señor dice, versículo 26, mas en el reino no será así, sino que los que quieran hacerse grandes entre vosotros serán vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora encontramos dos palabras más, la palabra servidor y la palabra siervo. Pero no es en el contexto que usted y yo lo entendemos. No es que tiene que andar el hermano, yo sé que el hermano habló ahorita del servicio, y es bueno servir, pero no está hablando que el hermano tiene que hacer, ahora no se está yendo al otro extremo, porque recuerda, el primero es alguien que impone y alguien que quiere que haga su voluntad, y el Señor no se va al otro extremo y está diciendo, ahora lo van a ustedes a manejar como ustedes quieran y los va a servir en todo lo que la iglesia quiera. No,
hay que entender las palabras en su contexto y en su etimología. Porque la palabra siervos y la palabra siervo son dos palabras griegas, una siendo la palabra diáconos y la otra siendo la palabra doulos. Y lo que estas palabras significan según los diccionarios, la primera de ellas, la palabra diáconos, siervos, dice, es uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo. Esa definición es importante, ahorita lo vamos a observar nuevamente. La palabra doulos dice, es aquel que se entrega voluntariamente al servicio de otro con el propósito de engrandecer el propósito o la obra de aquel sobre el cual él se viene a poner. Por lo tanto, hermanos, estamos mirando que lo que el Señor está diciendo, los que van a tomar el papel de liderazgo dentro de la iglesia tienen que entender esto. No lo van a hacer como la gente del mundo para que se haga la voluntad de ellos, sino que lo van a hacer de tal manera que ellos entienden que a quienes ellos le deben cuentas es a Dios. Una mejor manera de expresar esto, hermanos, es lo que leemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que el siervo de Dios no está para hacer su voluntad. Está en la carne y está en el cuerpo, pero ya no es para vivir y agradarse a él mismo, sino para agradar a aquel que lo tomó por soldado, como dijo el apóstol Pablo. Y cuando entonces los predicadores, evangelistas y ancianos entienden que ellos sirven a la iglesia, que ellos sirven a Dios sirviendo a la iglesia, ellos entonces entienden que todo lo que hagan o lo que no hagan dentro de la iglesia, le van a dar cuentas a Dios un día. Y entonces eso cambia la perspectiva. Porque ahora entonces yo entiendo cualquier cosa que yo como líder dentro de la iglesia yo haga, en mi mente yo siempre tengo esto, que un día le voy a dar a cuentas a Dios por lo que yo hice o por lo que yo no hice dentro de la iglesia. Pero esa es la actitud que debe tener un líder. Sirve a la iglesia por voluntad propia y va a sufrir y va a trabajar y va a haber cansancio, pero él entiende que quien le da el pago y quien le da la recompensa es Dios también. Pero tiene que entender que si él abusa también de su trabajo como líder dentro de la iglesia, quien le va a dar el castigo también es Dios. Y eso es lo que debemos entender entonces con estos términos, basado en lo que enseñó el Señor Jesucristo. Termino solamente este punto con esta ilustración. Piense usted de dos líderes que todos conocemos en el Antiguo Testamento: Moisés y Aarón. Y hermanos, usted recuerda esta ocasión cuando Moisés sube al monte y tiene que estar allá por 40 días. En la conexión, cuando yo salgo, le digo a los hermanos ahí jugando, les digo, ahí me cuidan el changarro. Así decimos a veces en el mundo, ¿verdad? Me cuidas ahí el negocio. Hermanos, Moisés se va porque hay algo importante que él tiene que hacer. Dios lo llamó y él tiene que subir. Pero Moisés tiene que confiar en Aarón, que así como Moisés fielmente entendía que su responsabilidad era con Dios, Moisés estaba confiando que Aarón iba a hacer lo mismo. Pero se encuentra una sorpresa, porque él está arriba y Dios le tiene que decir: hey, regrésate, porque este pueblo ya pronto se ha pervertido, ya se hicieron, ¿verdad?, ídolos que están sirviendo. Y luego llega Moisés, y Moisés no va con el pueblo, Moisés va con Aarón, y le pregunta: ¿qué te ha hecho este pueblo para que tú hicieras tal cosa? Y Aarón, para lavarse las manos, dice: tú conoces al pueblo, que son duros de servir, y ellos me pidieron que les hiciera algo. Es más, de hecho, hay una palabra que yo les dije a los hermanos, esto aquí donde yo digo, yo no sé qué estaba pensando Aarón cuando dice esto. Dice: es que mira, me trajeron todas las joyas, y pues yo las junté, y pues eso fue lo que salió, por sí solito. Con lo que miramos ahí, ¿verdad?, que Moisés fue un hombre que entendió su responsabilidad, vio al pueblo de Israel y les supo decir: esto es lo que dice el Señor, porque él sabía que si no los guiaba conforme a la voluntad de Dios, él iba a dar cuentas a Dios. Pero Aarón no lo miró de la misma manera. Más tarde él lo entiende, pero en ese momento Aarón no lo había entendido y Moisés tuvo que reprenderlo duramente. Pero hermanos, el punto es que los tipos de líderes que Dios quiere en la iglesia son aquellos que van a entender que a él es a quien le tienen que dar cuentas por todo trabajo dentro de la iglesia, que ellos tienen la responsabilidad de guiar y de instruir a la iglesia del Señor,
que conozcan la voluntad de Dios y que se la enseñan a la iglesia para que entonces se pueda lograr la unidad por la cual Jesucristo vino a orar. De otra manera no se puede lograr. Hermanos, aquí quiero hablar ciertas cosas en cuanto a la unidad, porque no podemos hablar nosotros de la unidad y no hablar de la comunión. Es algo que va de la mano. Hablar de la comunión es lo mismo que hablar de la unidad, y hablar de la unidad es hablar también de la comunión. Y la pregunta es, ¿sabemos nosotros por qué tenemos comunión con Dios? ¿Cómo logramos esa comunión con Dios? Déjeme decirle que miramos allá el escritor a los Efesios capítulo 2 y el versículo 12, y nos habla de la condición antes de que obedeciéramos el Evangelio. Y él viene a decir lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo? Por el pecado, como dice Isaías, que había hecho esa división entre Dios y ellos. Por esa razón estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo y completamente alejados de las promesas. Pero luego usted lee el versículo 13 más adelante ahí, y luego viene a ser ahora un contraste. Cuando antes estábamos lejos, ahora hemos venido a ser hechos cercanos mediante la sangre de Jesucristo. ¿Dónde entramos en contacto con la sangre de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, cuando fuimos bautizados en las aguas del bautismo, mientras que usted ahí miró solamente agua, Dios en el cielo está mirando la sangre de Cristo, y eso fue lo que quitó el pecado que hacía esa separación entre Dios y nosotros. Y cuando obedecimos el Evangelio, entramos en comunión con Dios. Ahora, aquí viene algo importante en cuanto a la comunión con Dios. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 3. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3 nos viene a enseñar varias enseñanzas o varias verdades que podamos entender aquí. Nota lo que dice ahí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo llegó la iglesia en el tiempo del apóstol Juan a tener comunión con Dios? Note la primera frase que encontramos ahí: lo que hemos visto y oído. ¿Quién está hablando? Un apóstol que sabía de Jesucristo, que conocía su doctrina, que vivió con él, que caminó con él. Dice él: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero realmente la comunión, además de con la mente, verdaderamente es con el Padre. Por lo tanto, aquí hay dos implicaciones. Que la comunión, hermanos, es algo que obtuvimos con Dios en el momento en el que fuimos bautizados. Y ahí miramos que la comunión es algo vertical, es algo de arriba hacia abajo. Porque yo he obedecido el Evangelio, y en la obediencia al Evangelio se quitó el pecado que me separaba de Dios. En ese momento yo vengo a tener comunión con el Padre. Eso sí es vertical, pero también es horizontal, porque yo no soy el único que ha obedecido el Evangelio, y otros que han obedecido el Evangelio, en el momento que ellos también, Dios quitó su pecado, verticalmente ellos también tuvieron su comunión con Dios. Y la razón que ellos tienen su comunión con Dios individualmente, Dios dice: porque ustedes tienen comunión conmigo, yo les permito tener comunión con otros que también están en comunión conmigo. Y luego miramos ahí entonces algo, y aquí hay una verdad, hermanos, que a veces no nos gusta escuchar y a veces no se enseña o se repite tanto como se debería. Nosotros que dice 1 de Juan capítulo 1, pero ahora el versículo 6 y el versículo 7, y esto viene a ser importante, porque aquí venimos a tener una enseñanza de que esa comunión que recibimos con Dios y con la hermandad es algo que es condicional. Nosotros que dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miramos aquí entonces que mientras que yo me mantenga en la luz, siendo guiado por la palabra de Dios, que es lo que nos enseña el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras que yo me estoy guiando de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo su palabra, yo mantengo esa comunión que obtuve en el bautismo. Pero si yo digo que yo tengo comunión con Dios,
y ando en tinieblas, es decir, estoy enredado en un pecado del cual yo no me quiero arrepentir, entonces yo miento y no estoy practicando la verdad. Eso implica que un cristiano individual puede perder su comunión con Dios. Pero ahora aquí viene algo también sumamente importante, hermanos, porque nosotros podemos ir también en 1 de Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, y bueno, este texto lo conocemos, ¿verdad? Dice ahí la escritura que si nosotros por alguna razón llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un cristiano puede pecar, pero tiene como abogado a Jesucristo. ¿Cuál es la clave? Capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Tengo que confesar mi pecado y tengo que arrepentirme de él, y entonces yo mantengo mi comunión. Pero esa parte importante, hermanos, que venimos a mirar nosotros aquí, que la comunión es algo que es condicional. Y yo la mantengo con Dios y con la iglesia siempre que yo me mantengo en la luz. Pero ahora quiero mirar algo, porque yo pienso que hasta aquí todos podemos entender esto. Mira, vaya conmigo y abra 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 6. Y antes de leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, yo quiero que usted medite en lo que hemos aprendido hasta este momento. Para que yo pueda entrar en comunión con Dios, implica que yo tengo que cumplir las condiciones de Dios, siendo bautizado para perdón de mis pecados. Cumplo las condiciones de Dios para entrar en comunión con Él. ¿Quién da las condiciones? Dios es quien da las condiciones para que yo entre en comunión con Él. Dios también me da las condiciones para que yo me mantenga en comunión con Él. Y entonces, si yo puedo entender que Dios me da condiciones para entrar en comunión y para mantener comunión con Él, la pregunta, ¿no cree usted que también Dios reserva el derecho de decirme a mí como su hijo con quién yo puedo tener comunión y con quién yo no puedo tener comunión? Dios tiene toda la potestad y Dios tiene todo el derecho. Si Él me ha traído en comunión con Él y Él me ayuda a mantenerme en comunión con Él, Él también tiene el derecho de decirme con quién yo puedo tener comunión y con quién yo no puedo tener comunión. Esto es lo que nos viene a decir 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, ahí está hablando de un mandamiento, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo aquel que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahí está dando una enseñanza sobre alguien con quien no podemos tener comunión. Está hablando, les he ordenado, hay un mandamiento, que os apartéis de todo aquel que anda desordenadamente y no conforme al patrón. ¿Cuáles son esos? Los que habíamos leído en 1 de Juan. Aquel que anda en tinieblas y no anda conforme a la luz es el que está mintiendo, ya no tiene comunión con Dios. Y por lo tanto, yo como hijo de Dios no puedo tener comunión con alguien que ya ha perdido su comunión con Dios. Es más, incluso, hermanos, miramos que obviamente esto no es algo que va a pasar de buenas a primeras. El hermano está en pecado y ya nos alejamos del hermano. No, la escritura nos enseña, ¿verdad?, que hay un proceso. Gálatas 6:1, ¿verdad?, nos enseña que debemos de restaurar. Si alguien, ¿verdad?, es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Incluso yo encuentro en Mateo capítulo 18, 15 al 20, que hay ciertos pasos. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no te escucha, bueno, toma 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los escuchara a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escuchara a la iglesia, entonces, ahora sí, tenle por gentil y publicano. Y luego dice ahí, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y el texto ahí que todos citamos, el 20, y dice ahí, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. No está hablando de una reunión de un poco número, está hablando de la aprobación que Él está dando de que se han seguido los pasos en el deseo de tratar de restaurar a alguien. Déjenme decirle, el propósito de la disciplina es restaurar. Creo que el hermano Manuel también lo mencionó esta mañana. Ese es el propósito principal, restaurar a un hermano, pero no es el único propósito. El propósito es mantener a la iglesia pura, sin mancha. El propósito es que la iglesia también no pierda su identidad. Y hermanos, si lo miramos de una manera simple, Dios nos lo pone bien fácil, ¿verdad? Me dice cómo tener comunión con Él, me dice cómo mantenerla y con quién puedo tener comunión, y es simple. Quien lo hace difícil es el hombre.
pero los mandamientos de Dios no son gravosos y el hombre es quien lo viene a hacer difícil. Miramos también, hermanos, incluso que alguien hizo una pregunta en ocasión. Bueno, supongamos entonces que a un hermano o una hermana ha perdido su comunión con Dios y la Escritura nos dice que debemos de apartarnos de Él. La pregunta, ¿qué hay cuando alguien, en este caso dijéramos, qué hay cuando un hermano fiel aún mantiene su comunión con un hermano o hermana con quien se sabe y se ha dicho que ha sido descomulgado? Bueno, esto es lo que dice allí el versículo 14. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, y si alguno no obedece a nuestra palabra por medio de esta epístola, a este señalado y no os juntéis con él para que se avergüence. Bueno, el apóstol Pablo fue alguien que en muchas ocasiones señaló a personas por nombre y señaló también la falsa doctrina. Por ejemplo, se recuerda de Himeneo y Fileto. ¿Y por qué conoce usted de Himeneo y Fileto? ¿Quién habló de ellos? Pablo habló de ellos. ¿Qué dijo en cuanto a ellos? Que la doctrina de ellos iba a carcomer como gangrena, como un cáncer se iba a regar. ¿Cuál era la falsa doctrina? Estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado. Entonces el apóstol Pablo identificó quién tenía la falsa doctrina e identificó cuál era la falsa doctrina. ¿Con qué propósito? Guardar al resto de la iglesia, que fue una instrucción que se le dio a los ancianos allá en Hechos capítulo 20. Punto número 3, hermanos, para ir avanzando rápido. Ahora sí podemos mirar la belleza de la unidad. Cuando en este presente o en el tiempo presente los líderes de la iglesia siguen el mismo patrón de los apóstoles, se van a conducir conforme a la palabra, van a enseñar la palabra de Dios y la iglesia va a permanecer unida en esa palabra de Dios que es la voluntad de Dios para nosotros. Y note ahora sí qué tan hermosa es cuando esa unidad se logra. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, del versículo 42 al versículo 47, hay muchas cosas que usted puede notar. Número 1, permanecían en la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra de Dios. Eso implica que ellos también tenían una misma mente, tenían un mismo parecer. Y hay hermanos aquí, yo pienso que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. El hermano Manuel habló de los 90, de los 2000, y no sé, hermano, cuándo usted obedeció el evangelio, en los 80 de cuándo, pero yo platico con hermanos que tienen tiempo en el evangelio y me hablan de una iglesia diferente a la cual encontramos hoy en día. Más, yo tengo hermanos, muchos hermanos que conozco en la iglesia de habla inglés, hermanos que han estado en la iglesia en los 50, 60 y 40. Y ellos me hablan de una iglesia en la cual podían viajar con su familia, pararse en el camino en cualquier pueblo, en cualquier lugar y congregarse en esa iglesia porque se enseñaba la misma doctrina, se practicaba la misma doctrina. Esa es la unidad de la cual la Biblia está hablando. Pero hermanos, cuando miramos nosotros la unidad de la iglesia primitiva, se logró esa unidad. Usted iba para Galacia, usted iba para Corinto, para donde usted iba, era la misma doctrina. Bueno, decimos, bueno, pero había problemas en las congregaciones. Claro que los hubo, pero ¿qué no se solucionaron? ¿Qué no recuerda por qué el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta? Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, que establecieses ancianos, que las cosas corran como está enseñado en el patrón divino. Se puede mantener la unidad aún, ¿verdad?, cuando hay defectos en congregaciones, en cristianos individuales, siempre y cuando esto venga a arreglarse aquello lo cual está mal conforme a la voluntad de Dios. Pero en el momento que alguien rehúsa arrepentirse, sea un individuo, sea una congregación, entonces se pierde esa unidad, la cual está establecida por Dios. Y la iglesia, vamos, en el primer siglo, ya hablamos de esto ayer, el amor que demostraron, el cuidado unos por los otros, y usted mira, ¿verdad?, una unidad, mira usted una comunión, una convivencia hermosa dentro de la iglesia del primer siglo que se logró. Y se logró solamente porque los apóstoles hicieron su trabajo, porque Dios obró en la vida de cada uno de ellos, había obediencia de parte de la iglesia y era la misma doctrina, la misma práctica en todo lugar. Esa es la unidad de la cual la Biblia habla. Y ahora sí termino, me dijo el hermano, yo sé que me pasó un poquito de tiempo, pero ahora sí termino con el último punto. Hay cosas que hoy afectan nuestra unidad. No es usted que está familiarizado con esta palabra, la palabra ecumenismo. El ecumenismo es, hay personas que tienen diferentes pensamientos,
Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, pero mira, como quiera vamos a unirnos. El ecumenismo se trató de hacer entre el mundo religioso, juntar a los presbiterianos, bautistas, pentecostales, todas las iglesias, y que se vinieran a unir como una sola, que hubiera esa comunión. Obviamente fracasó, porque el ecumenismo no trabaja, pero ese ecumenismo hoy se infiltra también en la iglesia. Y queremos aplicar en la iglesia lo que leemos allá, por ejemplo, en Jueces capítulo 17, versículo 6, y Jueces capítulo 21, versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía como bien le parecía. Eso, hermanos, es precisamente lo que afecta a la unidad hoy en día. Que cada quien quiere hacer como él quiere, como a él le parece bien. No conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Recuerde que le damos cuentas a Dios. Pero ellos dicen, mira, hay autonomía. Tú eres una congregación, yo soy otra congregación, ustedes hagan las cosas en su congregación como ustedes quieren, nosotros como nosotros, no nos metemos en los asuntos de uno del otro y mantenemos la unidad. Eso es el ecumenismo. Cada quien hace como bien le parece, pero no se está haciendo la voluntad de Dios. Ese era el problema en el tiempo de los jueces. Y por este tiempo de los jueces, mira que había guerras y atacaban por donde quiera, porque no había un pueblo unido. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Hermanos, aquí hay un gran problema, porque Amós capítulo 3, versículo 3 es una pregunta bien importante. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo versículo 10? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué causa las divisiones? Cuando no estamos hablando una misma cosa. Y entonces, hermanos, eso es lo que viene a afectar siempre la unidad dentro de la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, que se pueden tener estas conferencias, pero un problema a veces también es en las conferencias. Y póngase a pensar usted conoce hermanos que, y a veces, ¿verdad?, se mencionan por, como dijéramos, por lugares, ¿verdad?, o por áreas. Dicen, bueno, es que allá en cierto lugar o en cierta ciudad se enseña matrimonio, divorcio, segundas nupcias de esta manera. Y en tal lugar, ¿verdad?, se menciona esta doctrina, la bebida social, pero se menciona de esta manera. Pero en ocasiones se hacen conferencias y se invitan a hermanos que quieran todas estas doctrinas. Y en esas conferencias no se pueden tocar temas doctrinales. ¿Por qué? Porque si tú tocas un tema doctrinal, va a causar problemas, porque no todos los que están ahí están enseñando la misma doctrina. Y entonces, hermanos, nos afectamos espiritualmente, porque ya las conferencias es bueno, ¿verdad?, los temas de ánimo, los temas de amor, pero la doctrina es igualmente importante. Ayer hablamos de esto. Ninguna iglesia que no conoce la voluntad de Dios puede agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto implica, hermanos, que la unidad hoy en día está siendo afectada por líderes que no están enseñando la doctrina como deberían, por líderes que no están instruyendo a la iglesia en todo el consejo de Dios, y está siendo afectada también incluso por los miembros, porque los miembros no muestran ese deseo de buscar una unidad conforme a la voluntad de Dios, no una unidad conforme a los hombres. Y eso es algo que viene a ser importante, hermanos. Espero que este tema nos haya ayudado para entender, número uno, que hay una doctrina específica en cuanto a la unidad que Jesucristo dio por la iglesia. Número dos, que para lograr esa unidad se requiere hombres de Dios que son fieles a Dios y a su palabra. Número tres, que esa unidad se ha logrado, se logró aquí en Estados Unidos. Piense usted por qué. Es más, si miramos alrededor del mundo, hermanos, muchas escuelas bíblicas que están establecidas, sea en Monterrey, en diferentes lugares, originalmente, ¿de dónde vino el apoyo? De la iglesia en Estados Unidos. Usted va para lugares, sea en Costa Rica, en diferentes lugares, eso le muestra qué tan fuerte estaba la iglesia aquí en Estados Unidos. Tenían los medios no solamente para que la iglesia estuviera fuerte aquí, pero estaban apoyando la obra en todo lugar. Nada paraba el crecimiento de la iglesia. La iglesia está batallando en crecer, porque entre nosotros mismos no estamos de acuerdo en muchos asuntos doctrinales, y es hora de hacer esa transformación ya, y que la iglesia esté predicando que a donde yo vaya es la misma doctrina y estamos hablando la misma cosa, y entonces es una unidad que Dios quiere. Amén. Finalmente, hermanos, que tengamos cuidado de aquellos que están poniendo en peligro
sobre la unidad la cual Dios demanda. Señor les bendiga. Gracias.